Lactancia y primera infancia, parte 2. En el video pasado explicaba un poco acerca de lo que era el periodo neonatal, sobre la lactancia y el desarrollo motor, así como hablábamos un poquito acerca de los sentidos, de qué sentido se desarrollaba antes y cuál después. En este segundo video iniciaremos a hablar de la salud. Respecto a los aspectos de salud, en lo que son los bebés recién nacidos, está lo que es el síndrome de muerte infantil súbita, también conocido como SMIS. Este síndrome también es llamado muerte de cuna. Es el descenso repentino de un lactante menor al año de edad, en donde la causa de muerte permanece sin encontrarse aún después de una investigación detallada que incluye una autopsia. Todavía en la actualidad no se ha encontrado como tal la causa de esta muerte súbita. Sin embargo, algunos mencionan que en el caso de los hijos de madres muy jóvenes o que nacieron con un bajo peso al nacer, son los que más frecuentemente mueren por esta muerte de cuna. Entre los 2 y 3 meses de edad es más común entre bebés afroestadounidenses e indios americanos también, así como los nativos de Alaska. Es más común en varones y en niños nacidos pretérmino, antes de los 7 o los 8 meses. Y pues como mencionaba, de madres muy jóvenes y que pues han recibido o recibieron cuidados prenatales tardíos o que no recibieron ningún cuidado durante el embarazo. Hay algunas recomendaciones para prevenir esta muerte de cuna. Una de ellas es que el bebé no duerma boca abajo o de lado, sino que duerma sobre su espalda para mantener ese sueño y que no exista un ahogamiento o una falta de oxigenación. Que se utilice una superficie firme para dormirlo, que no sea muy suave. Hay que mantener también objetos suaves y ropa de cama suelta fuera de la cuna. Hay que evitar este tipo de cosas para evitar esa asfixia. Que no se fume durante el embarazo y evitar a exponer al lactante al humo secundario. O sea, si la mamá fuma, pues evitar que el niño esté cerca de donde la mamá está fumando. Dejar dormir al lactante en su propia cama cerca de la madre. Más bien hay que dejarlo dormir. Esto es importante debido a que algunos mencionan que la madre o si es que duerme con mamá y papá mientras están durmiendo, pueden provocar en el momento del sueño que el bebé sufra una asfixia, es decir, sin querer que lo apachurren con su cuerpo o al mover las sábanas y demás, que le tapen la nariz y la boca y algunas otras cosas, que por lo cual es recomendable que el bebé duerma en su propia cama pero cerca de la mamá. También pues que hay que considerar que el uso de chupón durante la siesta o dormir durante el primer año de vida es también importante. En el caso de los lactantes amamantados, demora el uso del chupón durante el primer mes para establecer la lactancia con firmeza, nuevamente para que el niño esté perfectamente nutrido y sus pulmones puedan desarrollarse perfectamente. Evitar calentar y arropar al lactante en exceso, igual si está demasiado arropado puede provocar esa situación. Evitar los dispositivos comerciales que afirman reducir el riesgo de esta muerte. No hay como tal ninguna prueba de eficacia respecto a algún objeto que pueda reducir esta muerte súbita. Entonces hay que evitar algún otro tipo de cosa que se vende para, según evitarlo, y que podría, en lugar de evitarlo, podría causarlo. No, hay que tratar de no utilizar monitores caseros para reducir este riesgo. Nuevamente también no hay evidencia de su efectividad y hay que pues fomentar que el bebé esté boca abajo solo cuando se encuentra despierto y alguien lo observe. Entonces que siempre el bebé duerma de espaldas, con la espalda en la cama, boca arriba. En el caso de la inmunización, es importante que los niños reciban sus vacunas
los siguientes días después de nacer, tal y como lo marca el sistema de salud de cada país. En el caso de que las más comunes son el sarampión, la pertusis o también conocida como la tosferina y la polio. Este tipo de vacuna también es conocida como triple viral. Es una de las más importantes para después de que nace el niño para evitar cualquier tipo de situación. También actualmente se aplica la del estafilococo, que también es una de las más importantes. Y pues esto va a prevenir en gran medida pues que el niño sufra alguna enfermedad o alguna infección durante los primeros años de vida. Va creando también defensas naturales en el cuerpo y bueno, desafortunadamente hay muchas personas que no creen como tal en la vacunación, consideran que al revés se les están inyectando algunos virus y demás. Sin embargo, pues las vacunas son importantes porque gracias a ellas se han podido erradicar algunas enfermedades, como es el caso del sarampión, que si no se aplica, pues podría nuevamente volver a dar en el caso de los niños. Respecto a algunas cuestiones también que sufren los bebés es el maltrato, abusos o descuidos por parte de los cuidadores o de los padres. Casi la mayoría de papás suelen ser amorosos y cálidos, sin embargo, aún así hay quienes pues dañan de forma deliberada al bebé. El maltrato, sea perpetrado por los padres o otras personas, es la puesta en peligro deliberada o evitable de un niño. A los niños a veces se les abusa o descuida a todas las edades, pero las tasas más elevadas de victimización y muerte a causa de maltrato se presentan en niños de 3 años de edad o menores. Muchos lactantes son víctimas del síndrome del bebé sacudido. Este síndrome tiene que ver con que se le sacuda demasiado al bebé. Este síndrome puede ser debido a una cuestión de violencia. Cuando el padre o el cuidador se enoja, tiende a sacudir con mucha fuerza al bebé, o también en el aspecto de cuando se quiere dormir al bebé, se le sacude constantemente para que se duerma o se le mueve demasiado. Esto va a provocar que el niño después vaya a presentar esas sacudidas, al igual que algunas cuestiones de ansiedad. Algunos otros mueren también por retrasos del crecimiento debido a que no se les nutre correctamente o a menudo también ocasionados por descuido, que los papás los descuidan, no se dan cuenta y ocurre algún accidente. En el caso del maltrato existen diferentes tipos, lo que sería el abuso físico, que en donde pues ya hay lesiones en el cuerpo, donde el niño ya sufre golpes, palizas, patadas o hasta a veces algunas quemaduras, o en el caso del descuido, en donde no se satisfacen como tal las necesidades básicas del bebé, como pues es la alimentación, el cuidado de la ropa, el frío, por ejemplo, que no les pongan la suficiente ropa, las cobijas y que pues provoque que el niño pueda sufrir una hipotermia, la protección, el hecho de estarlo supervisando de forma constante. También otro tipo de maltrato es el abuso sexual. Cualquier actividad sexual que implique a un niño o una niña respecto a una persona mayor que abuse de forma sexual. También actualmente han crecido las cifras de abuso sexual de niños menores de 3 años, al igual que las redes de pornografía y trata de bebés. El maltrato emocional, que pues incluye el rechazo, la intimidación, el aislamiento, la explotación, la degradación, el ridículo, no brindar un apoyo emocional, amor o afecto al bebé. Muchos de los niños reciben este maltrato emocional no tanto debido a que mamá o papá quieran maltratarlos. En el caso de mamá, a veces se puede deber a una depresión posparto, en donde exista un rechazo hacia el bebé y pues esto va a provocar un maltrato emocional. Respecto al desarrollo cognitivo, tenemos algunas cuestiones.
algunos enfoques. Está el enfoque conductista, que pues va a estudiar la mecánica básica del aprendizaje que cae en el dominio del desarrollo cognitivo. Los conductistas se ocupan de la manera en que cambia el comportamiento en respuestas a la experiencia. Recordemos un poquito el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Está el enfoque psicométrico, en donde pues se busca como tal una medida de tipo cuantitativa respecto a las capacidades cognitivas, como serían las pruebas de inteligencia, que puedan predecir algunas de las capacidades cognitivas. Hay pruebas de memoria, pruebas de inteligencia, pruebas de percepción. Y bueno, también tenemos el enfoque piagetano, que explica algunos cambios o etapas respecto a al funcionamiento cognitivo y la formación de esquemas que se va dando en el niño para poder lograr que avance poco a poco su inteligencia. Otros tres enfoques es el procesamiento de la información, que pues se va a centrar como tal en los procesos implicados en la percepción, el aprendizaje, la memoria y la solución de problemas. Busca descubrir qué hacen los niños con la información desde el momento en el que se enfrentan a ella hasta que la usan. Algunos estudios pues van demostrando que el niño va almacenando como tal la información y que cuando se le pide que la use, lo que hace es recordar esta información para pues enfrentarse a cierta situación. Están también los enfoques de la neurociencia cognitiva, pues en donde se examina como tal cómo es el trabajo del sistema nervioso para lograr ciertos procesos psicológicos, como pues es la motricidad, la memoria, algunas cuestiones como la percepción, la atención, y pues que también nos llevan al aprendizaje. Y está el enfoque sociocontextual, en donde pues se va a examinar como tal la influencia de todos los aspectos ambientales, cómo apoya el hecho de que existan papás, de que tenga hermanos, cómo son los cambios que va a tener la persona en el desarrollo cognitivo. Tenemos, por ejemplo, el primero, en el caso de lo que es el conductista, recordando un poquito el condicionamiento clásico, Pavlov, que fue el autor de este condicionamiento, en donde teníamos el estímulo incondicionado que daba de forma automática una respuesta incondicionada del perro al mostrarle la comida. Ya cuando se agregaba lo que era la campana, este es un estímulo neutro, se dieron cuenta que pues la campana no significaba nada para el perro, pero al sumar el estímulo neutro con un estímulo incondicionado, nos daba una respuesta incondicionada. Una vez que se desaparecía como tal el estímulo incondicionado y únicamente quedaba la campana o el diapasón como estímulo condicionado, nos daba una respuesta condicionada. Y esto mismo sucede con los bebés. De forma automática ya responden a ciertos estímulos, y si nosotros vamos agregando estímulos neutros, podemos provocar ciertas respuestas condicionadas. O tenemos lo que sería el condicionamiento operante, donde pues teníamos que estaba el estímulo, se daba la respuesta y de forma automática había un refuerzo, ya sea positivo o negativo, o el castigo. Actualmente las teorías actuales conductistas rechazan un poco el castigo porque dicen que bueno, ya no se debe de aplicar el castigo, sin embargo se siguen aplicando lo que son los reforzadores positivos y negativos. Aquí en lo que consiste pues es que al bebé se le proporcionen ciertos estímulos, el bebé va a dar cierta respuesta y si es la que queremos pues se va a reforzar de forma positiva. Si es la que no queremos o no queremos que responda de esa forma, va a haber un refuerzo negativo. Y así es como se va condicionando y se va cambiando la conducta hacia las conductas esperadas. En el caso de lo que es el uso de reflejos, tenemos que pues el niño al nacimiento de un mes es cuando utiliza estos reflejos. Los lactantes ejercen sus reflejos innatos y adquieren cierto control sobre ellos. No coordinan la información proveniente de sus sentidos y no pueden asir un objeto al que miran.
Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son estímulos y ciertas respuestas que se van dando de forma automática. Están las reacciones circulares primarias. De 1 a 4 meses, los lactantes repiten conductas agradables que ocurrieron inicialmente por azar, como chuparse el pulgar. Las actividades se centran en el cuerpo del lactante más que en los efectos del comportamiento sobre el ambiente. Recordemos un poquito lo que es la teoría de Piaget y el periodo sensoriomotriz. Iniciamos primero con el uso de reflejos, después con algunos movimientos que se van repitiendo o algunas conductas, que son las reacciones circulares primarias, para después llegar a reacciones circulares secundarias, en donde ya los lactantes se interesan más en el ambiente y repiten acciones que producen resultados interesantes, como es agitar una sonaja, y prolongan esas experiencias interesantes. Aquí ya las acciones ya son intencionales, pero de inicio no tienen una meta. En la de reacciones circulares primarias no hay como tal una meta ni una intención, simple y sencillamente realizan los movimientos y así les salen. En el caso de reacciones circulares secundarias ya hay una intención. Y por último tenemos la coordinación ya de esquemas secundarios, en donde ya existe como tal esa formación de esos esquemas, de esos comportamientos intencionales, y pues van coordinando acerca de los esquemas que ya van aprendiendo y utilizan esas conductas para obtener sus metas, como es por ejemplo gatear a través de una habitación para conseguir un objeto deseado. Ven el objeto y entonces dicen, ahora sí ya sé cómo moverme para llegar a ese objeto y tengo una meta y una intención. Y bueno, vienen algunos ejemplos, como Dory comienza a chupetear cuando le es colocado el pecho de su madre, es simplemente un reflejo. En el caso ya de las reacciones circulares primarias, cuando ya se le da un biberón a Dylan, a quien generalmente se amamanta, puede adaptar su chupeteo al chupón de goma. O sea, se da cuenta que hace esos movimientos y que también finalmente funcionan con el chupón. En el caso de las reacciones circulares secundarias, aquí ya hay una intención. Alejandro empuja los trozos de cereal seco por la orilla de su silla alta, uno a la vez, y observa cómo cae cada trozo al piso. Sin embargo, todavía no tiene una meta. Todavía no dice, ay, voy a tirar todos los cereales al piso. Y en el caso de la coordinación de esquemas secundarios, Anika presiona el botón de su libro de juguete que contiene canciones infantiles y toca una canción de cuna específica. Aquí ya hay una acción y ya sabe que al presionar esos botones va a obtener una canción. Presiona ese botón una y otra vez, eligiendo el lugar de los botones para otras canciones. Entonces ya hay una intención y ya hay como tal una meta. Después viene la etapa número 5, que son las reacciones circulares terciarias, en donde ya los infantes muestran curiosidad y experimentación. Ya varía de forma propositiva sus acciones para ver los resultados. Aquí ya realiza las acciones y dice, a ver, voy a hacer esto para ver qué es lo que obtengo. Y explora activamente su mundo para determinar qué resulta novedoso de un objeto, suceso o situación. Ponen a prueba nuevas actividades y utilizan ensayo y error para resolver problemas. Aquí es un poquito de la teoría de Piaget, aplicando también un poquito de conductismo a través del ensayo y el error. Y ya hay unas combinaciones mentales en la etapa número 6, debido a que los infantes pueden tener representaciones mentales como tal ya de los sucesos, ya no están confinados a ensayo y error para resolver problemas. El pensamiento simbólico permite que los infantes comiencen a pensar sobre los eventos y anticipar sus consecuencias sin tener que recurrir siempre a la acción. Entonces ya de forma automática ya saben, si hago esto, el resultado va a ser el siguiente. No es necesario que emitan la conducta. Los infantes comienzan a demostrar insight, es decir, ese aprendizaje dentro de ellos, y ya pueden utilizar algunos símbolos como ademanes, palabras, y pueden también simular algunas cosas. Entonces, eso se refiere a lo que son las combinaciones mentales. Después tenemos algunas habilidades que va formando el niño respecto a sus procesos cognitivos. El niño va aprendiendo primero a través de lo que es la imitación.
la imitación invisible y la imitación visible. En la imitación invisible, que se desarrolla cerca de los 9 meses, también encontramos que el niño pues comienza a imitar sin darse cuenta algunas acciones. Ya cuando es visible es cuando ya realmente dice voy a hacer esto tal y como lo hace tal persona. Y está la imitación diferida, pues en donde pues hay una combinación de ambas. Tenemos también que ya hay una permanencia del objeto. El niño ya sabe que si hay un objeto y se le quita, no desaparece totalmente, sino que está en cierto lugar y que puede tomarlo cuando él quiera. Tenemos también el desarrollo simbólico, en donde pues ya hay una expresión como tal, con ademanes, con imágenes, o puede utilizar hasta el lenguaje. Ya es capaz de decir agua cuando quiere tomar agua, o de decir mamá cuando quiere que mamá se acerque y le dé a lo mejor de comer. También tenemos lo que ya sería la categorización. El niño ya va representando en categorías algunas cosas o algunos conceptos. Por ejemplo, ya sabe que ciertas cosas son para jugar, que ciertos objetos son para comer, ya va haciendo esa categorización. También la causalidad, es decir, que ya hay cierta causa-efecto, es decir, hay algo que lo hace y va a causar cierto efecto o cierto resultado. Tenemos también ya algunos aspectos de números, en donde ya puede utilizar ciertos símbolos que representan un poquito los números. Ya se le pregunta al niño cuántos años tiene y pues ya al menos con su dedito dice 1 o dice 2, ¿no? Entonces ya va utilizando ciertos símbolos respecto a la cuestión de los números. A eso se refiere el desarrollo de la inteligencia. Todos aprendemos a través de imitación, vamos aprendiendo poco a poco la permanencia del objeto, después el desarrollo simbólico de las letras y de algunas palabras, vamos formando categorías, vamos entendiendo la causalidad, que ciertas acciones tienen una causa y un efecto, y también un poquito acerca de los números. En el aspecto de memoria, ya hay una memoria implícita y una memoria explícita. Implícita, pues la que se va a desarrollar respecto a algún recuerdo que ocurre sin esfuerzo, incluso sin conciencia activa. Pues trata acerca de lo que son hábitos y habilidades. Al niño se le enseña a realizar ciertas cosas y ya quedan en su memoria y entonces ya sabe cómo realizarlas. Como es, por ejemplo, lanzar una pelota o patear al ver un móvil con figuritas en su cuna. El niño ya lo sabe hacer y se van quedando en su memoria implícita. La memoria explícita es un poquito más compleja, porque aquí ya hablamos de que la persona tiene que recordar hechos, nombres, acontecimientos y otras cuestiones que se puedan afinar o declarar. Se ha demostrado que los niños menores de 2 años como tal no tienen una memoria explícita, sino implícita. Pueden recordar canciones, es más, se recuerdan canciones desde el vientre de la madre. Sin embargo, no recuerdan el hecho o el suceso como tal. Y en cambio en la memoria explícita recordar como tal los sucesos. La mayoría de nosotros no recordamos sucesos de cuando teníamos 3 años o menos de 3 años. Por lo regular, la mayoría de recuerdos de la memoria explícita comienzan a partir de lo que son los 3 años de edad. Respecto al lenguaje, primero tenemos lo que es el habla prelingüística, en donde hay cierta vocalización de sonidos que no son palabras, incluye a veces llantos, sureos, balbuceos e imitaciones accidentales y deliberadas de sonidos sin comprensión de su significado. El niño ya va haciendo ciertos sonidos, aunque todavía no los entiende. El niño pues ya hace balbuceos o imita a veces algunas palabras sin darse cuenta, como es agua y pues dice agua o algo así o gua, ¿no? Todavía no los entiende, pero ya los está imitando y los está realizando. Después, pues ya tenemos aquí algunas actividades de cómo se va desarrollando el lenguaje. De aproximadamente al mes y medio tenemos que ya va a ser
algunas acciones como surea y ríe. Los sureos son algunos sonidos guturales que van saliendo como tal ya de la garganta, pero que no tienen un significado como tal. A partir de los 3 meses, ya va a jugar con ciertos sonidos del habla. Ya va a empezar a decir gu, gu, ba, ba y cosas así. Entre los 5 y los 6 meses ya va a reconocer ciertos patrones de sonido que escucha con frecuencia. Cuando mamá le dice que repita mamá o papá. Y ya de los 6 a los 7 meses ya va a reconocer algunos fonemas de la lengua materna, como es algunas letras, como son las vocales A, E, I, O, U. De los 6 a los 10 años ya va a balbucear en cadenas de consonantes y vocales. Aquí ya hay una combinación entre las consonantes y las vocales y ya va generando esos balbuceos y ya de forma más común. A los 9 meses ya va a utilizar ciertos ademanes para comunicar y jugar con mímica. Ya es capaz, por ejemplo, de señalar algunas cosas que quiere o de solicitar a través de las manos que quiere algo. De los 9 a los 10 meses ya va a imitar algunos sonidos que va escuchando de sus padres o de algún, por ejemplo, de algún animalito o de algo que él suele escuchar constantemente. De los 9 a los 12 ya tiene algunos ademanes sociales, en donde pues ya como tal, ya sonríe, ya hace ciertos movimientos que tienen cierto significado para sus padres. De los 10 a los 12 ya no puede discriminar los sonidos que no son de su propia lengua. Aquí ya los sonidos que no son de su lengua, como son los sonidos, por ejemplo, de algún animal, algún perrito o algún objeto musical, ya sabe que esos no son sonidos de su lengua. Sin embargo, las palabras, las vocales y demás, ya sabe que esas sí son de lo que él tiene que aprender a realizar. De los 10 a los 14 meses dice sus primeras palabras, en general el nombre de algo, mamá, papá, agua, leche, son dentro de las palabras más comunes. De los 10 a los 18 meses dice ya ciertas palabras individuales, mamá, papá, son individuales debido a que las puede decir y luego después no volver a decirlas. Sin embargo, ya como tal, ya las tiene dentro de su vocabulario. Ya después de los 12 a los 13 meses, ya va a aumentar como tal su vocabulario y ya va a empezar a emitirlas más constantemente. A partir de lo que serían los 13 meses, hablamos de que ya utiliza ademanes muchísimo más elaborados para comunicarse con sus papás y a partir de los 14 meses ya utiliza ademanes simbólicos. Es decir, cuando ya, por ejemplo, quiere la pelota, ya con sus manitas hace el círculo como solicitando la pelota. Ya tiene como tal esos ademanes. De los 16 a los 24 meses ya va a aprender muchísimas más palabras. Pasa de 50 palabras a 400 y ya va a utilizar algunos verbos y adjetivos. De los 18 a los 24 ya dice su primera oración compuesta por 2 palabras. Mamá, agua, ¿no? Como diciendo mamá, quiero agua. A los 20 meses utiliza ya menos ademanes y ya comienza a nombrar más objetos o cuestiones. De los 20 a los 22 tiene un aumento repetitivo en la comprensión. A los 24 meses, los 2 años, ya va a utilizar muchísimas más frases de 2 palabras y ya no va a balbucear tanto, ya va a querer hablar un poco más. A los 30 meses va a aprender nuevas palabras casi todos los días. Habla en combinaciones de 3 o más palabras y ya comprende muy bien y comete pues también todavía errores gramaticales, sin embargo, ya puede expresar lo que él quiere. A los 36 meses dice cerca de 1000 palabras y ya el 80% es inteligible. Comete algunos errores en sintaxis. En el caso de las palabras de más de 3 sílabas, pues todavía le van a costar un poquito de trabajo. Al menos vas a decir algunas, las más comunes. Sin embargo, las de 2 sílabas ya las puede decir sin ningún problema.
El desarrollo del lenguaje de cada niño también va a depender de la estimulación que ejerzan los padres o los cuidadores respecto al habla. Si los bebés, si los padres hablan mucho, el bebé va a hablar o va a intentar hablar todavía más. Sin embargo, si no hay estimulación del lenguaje, si por lo regular él no escucha a gente hablando, pues entonces no va a generar esa necesidad de hablar. Al igual de que si el niño únicamente señala cosas y el papá se los otorga o mamá se los da sin estimular o sin pedirle que nombre las cosas, pues entonces también se va a acostumbrar a únicamente señalar las cosas y que ya le lleguen por sí solas. Entonces lo ideal es generar un poquito más también la necesidad de que el niño hable. Respecto al desarrollo psicosocial, este es un poquitito más complejo. Respecto a que las emociones tienen, durante la lactancia es un elemento básico de la personalidad. Recordemos un poquito lo que es el temperamento y el carácter. Tenemos el temperamento que ya viene heredado. Algunas formas en las que expresamos nuestras emociones ya son dentro de lo que viene en nuestro material genético. Y pues eso es lo que va a realizar el bebé en sus primeros meses. Va a expresar sus emociones un poco más de la forma en la que viene en su material genético. Poco a poco la cultura va a influir en la manera en que el niño tiene que ir expresando todas esas emociones y cómo comportarse acerca de una situación o la forma en la que va a expresar esa emoción en una situación, cómo expresar el enojo, cómo expresar la felicidad, él lo va a ir realizando. Tenemos lo que es alguna expresión, la más básica, es el llanto. A través del llanto, el niño expresa hambre, enojo, dolor y frustración. Cada uno de estos llantos es de una forma diferente. Los padres mencionan que no es el mismo sonido del llanto cuando tiene hambre o cuando está enojado o cuando siente cierto dolor. Cuando siente cierto dolor, el llanto suele ser más prolongado y a veces hasta un poquito más desesperado. Y en el caso de la frustración también el niño, cuando no obtiene ciertas cosas, también genera ese llanto, que también los papás saben reconocer cuando es un llanto de frustración. En el caso de las sonrisas, el niño desde que nace, por acto reflejo, va a estar presentando algunas sonrisas. Igual, la expresión como tal de esas risas va a ser dependiendo de cómo él lo sienta. Ya después vamos entendiendo qué es gracioso y qué no es gracioso, pero eso nos lo va enseñando poco a poco la sociedad y nuestros padres. Y en el aspecto de las emociones como tal, pues la cultura es la encargada de explicarnos o de decirnos cómo es que vamos a expresar cada una de esas emociones, cómo se expresa el llanto, cómo se expresa la ira, cómo se expresa el enojo, cómo se expresa la felicidad. Nos va a ir indicando en qué momentos sí y en qué momentos no. Respecto al apego, el apego como tal es un vínculo emocional entre el lactante y el proveedor de cuidados, en donde ambos contribuyen a la calidad de la relación y hacen que dicho vínculo sea recíproco y duradero. En el caso de la lactancia también influye en la relación de apego. Se ha demostrado que los bebés lactantes de pecho materno tienen mayor apego con mamá que los que no recibieron pecho materno. Sin embargo, aún así, mientras se da el biberón, se puede establecer el apego con el bebé. Lo puede establecer tanto papá como mamá. Y desde un punto de vista evolutivo, el apego tiene un valor adaptativo para los bebés, el garantizar que se satisfagan sus necesidades psicosociales así como las físicas. El niño va a tener un buen apego si los padres logran abastecer sin problemas esas necesidades básicas. Si no las abastecen pues de forma automática, el niño va generando un apego demasiado inconstante, en donde pues a veces sí se le dan las necesidades, a veces no, y esto va a provocar que poco a poco el niño se vaya haciendo más independiente y no genere tanto apego. Existe lo que es el apego seguro, en donde el niño pues genera un apego bueno debido a que su mamá
la abastece como tal esas necesidades básicas. Y se puede ver cuando la madre se aleja y pues el niño va a empezar a llorar, pero cuando regresa, de forma automática el niño la saluda de forma alegre. El apego evitante se puede observar cuando el bebé ya no llora cuando mamá se aleja, cuando no le causa problemas. Y cuando regresa, el niño genera una actitud de evitación, como pues ya te fuiste y ya no quiero que regreses. Y bueno, tienden a estar enojados y no buscan un acercamiento en momentos de necesidad. A eso se refiere el apego evitante. Después están los bebés con un apego ambivalente o resistente, en donde el bebé va a presentar demasiada ansiedad antes de que la mamá se aleje, como si supiera que ya se va a alejar y luego está empezando a presentar cierta ansiedad. Y cuando mamá sale de la habitación suele alterarse demasiado, pero después cuando regresa, el niño pues se resiste y empieza a patear y a retorcerse, ya no queriendo que mamá se acerque. Lo ideal es pues tener un apego seguro con el bebé. Y bueno, pues ese apego resistente puede provocar algunos problemas de ansiedad, como que el niño tenga ansiedad ante los desconocidos, que sería esa desconfianza de personas y lugares desconocidos que exhiben algunos lactantes entre los 6 y los 12 meses de edad. Hay niños que durante ese tiempo generan el hecho de que cuando van a un lugar desconocido o cuando un desconocido los carga, por lo regular suelen llorar. Eso implica que el apego no está siendo seguro y que está empezando a presentar ansiedad ante desconocidos. Y está la ansiedad de separación, que es la angustia que siente el niño cuando se aleja el proveedor de cuidados. Cuando se aleja mamá hay niños que suelen llorar demasiado y no es fácil tranquilizarlos hasta que regresa mamá. Lo ideal es generar un apego seguro en donde no genere tanta ansiedad el hecho de que mamá se vaya y que cuando mamá regrese la sigan recibiendo con esa alegría y con esa confianza. Recordemos un poquito también las etapas de Erik Erikson. La primera etapa, que es la relacionada a esta edad, que es confianza contra desconfianza. El niño puede confiar en su mamá si es que abastece como tal las necesidades básicas, si no entonces se va a empezar a generar un sentimiento de desconfianza. Si se genera desconfianza, entonces de forma automática no va a lograr la virtud que es la esperanza, pero si se logra una muy buena confianza, entonces se genera la esperanza. Y el niño sabe que mamá se va a ir, pero tiene la esperanza de que va a regresar y eso lo va a poner demasiado feliz y demasiado tranquilo. Y bueno, pues esto es todo del desarrollo cognitivo y desarrollo social del lactante y la primera infancia. Gracias.